Buenos días a todos y a todas. Damos la bienvenida al biólogo Santana Félix Armenta. Él estudió Biología General en la Facultad de Ciencias de la UNAM y es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Fue el responsable de la Subdelegación de Ecología en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología de 1989 a 1990. Fue director técnico de la empresa Consultoría Biológica y Ambiental de 1991 a 1992. También fue director de Recursos Naturales y Medio Ambiente en la Secretaría de Desarrollo Social, Medio Ambiente y Pesca en el gobierno del estado de Sinaloa durante el sexenio de 1993 a 1998. Desde 2010 a la fecha es subgerente de saneamiento adscrito a la Gerencia de Operación de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, JAPAC. Adelante, por favor, licenciado. Muy buenos días. Antes que nada, el ingeniero Roberto Alfonso Zazueta Tapia, gerente general de JAPAC, y el ingeniero Alfonso Olmeda Beltrán, gerente de operación, por mi conducto les mando un afectuoso saludo y agradecemos la invitación que amablemente nos hizo el licenciado Carlos Alberto Camarillo, director del Centro de Vinculación para el Desarrollo Regional de la Unidad Culiacán del Instituto Politécnico Nacional. Asimismo, agradecemos a la doctora Mari Carmen Alcántara y al ingeniero Carlos Aguilar por las facilidades para estar con ustedes en esta ocasión y hablarles sobre el saneamiento de las aguas residuales en el municipio de Culiacán. Como todos sabemos, la mayor presión que se ejerce sobre los recursos naturales es pues el cambio de uso del suelo, el cambio climático, la contaminación ambiental, la expropiación, la explotación de los recursos naturales y la introducción de algunas especies o cambio de hábitat que se hace sobre todo con algunas plantas y animales. Dentro de estas, yo me voy a enfocar en esta ocasión a lo que es la explotación de los recursos naturales, pero enfocado al recurso hidráulico, al recurso acuático, es lo que es al agua. La mayor presión que se tiene sobre estos recursos es básicamente la explosión demográfica, el desarrollo urbano y el crecimiento industrial. De acuerdo a los datos que tenemos de la Organización de las Naciones Unidas, se dice que a mediados de noviembre del próximo pasado, ahora de 2022, alcanzamos una cifra récord de los 8,000 millones de habitantes en el planeta. Entonces, esto significa, imagínense, la demanda de recursos para la subsistencia de toda esta población, más lo que se está generando cada segundo, pues es muy alta. Asimismo, así como se demandan materias primas y recursos para la subsistencia, también se generan una gran cantidad de residuos que se generan con las actividades normales de la población. Estas son, pues, desechos sólidos, aguas residuales, emisiones a la atmósfera, en fin, una gran cantidad de desechos. Para su atención, normalmente requieren de un buen programa o planes de manejo para su captación, tratamiento y disposición final de todos estos recursos. Antiguamente, para el saneamiento de las aguas,
tradicionalmente, y hasta los años más o menos de 1800, se consideraba el saneamiento de las poblaciones únicamente con construirles sistemas de drenaje para las aguas residuales. ¿Por qué? Porque con esto exportaban las aguas del núcleo de la población, pero las tiraban o las descargaban en cualquier cuerpo de agua superficial, sea arroyo, río o al mar, y ahí quedaba, ¿no? Sin embargo, poco a poco se ha venido trabajando en el mejoramiento del tratamiento de estos residuos. Ya después se pensó en la necesidad de no nomás hacer el drenaje, había que hacerle un sistema de tratamiento para evitar los daños y los impactos que se generaban a los cuerpos receptores. De tal forma que desde hace aproximadamente 140 años, en algunos países de Europa, específicamente en Inglaterra, en el año de 1893 se construyó la primera planta para depurar aguas sanitarias. Posteriormente, en Dinamarca, en 1924, puso en servicio la primera planta de lodos activados, que ya es un tipo de tratamiento más específico y de mejor calidad. En México, en la década de 1950 a 1960, se inició la construcción de las plantas de tratamiento de aguas residuales municipales. La primera que se construyó, o de las primeras que se construyeron, fue una empresa regiomontana, la empresa CIDSA, que construyó una planta de 75 litros por segundo para reusarse en actividades industriales. Un poco después se construyó la planta de tratamiento de aguas residuales del bosque de Chapultepec, precisamente con la finalidad de reusar las aguas tratadas en el riego de toda esa superficie que tiene el bosque de Chapultepec en la Ciudad de México, y la recarga del lago que ahí mismo se encuentra. En la década de los 70, la Secretaría de Recursos Hidráulicos, que es la antecesora de la CONAGUA, estableció el programa de distritos de control de la contaminación del agua. Para ello seleccionó 2 áreas en las cuales se encontraba un problema muy serio de contaminación del agua en aquel tiempo, que fue en el distrito de la Ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca, en Jiutepec, Morelos, donde se instaló una planta con capacidad de 200 litros por segundo, ya coordinada por los gobiernos de la República. En el corredor industrial Lerma-Toluca, en el Estado de México, se puso en operación otra planta con capacidad, pero ya de 600 litros por segundo. Imagínense, ya desde los 70 ya teníamos un problema serio y se empezaron a construir plantas de una cantidad muy importante para el saneamiento de las aguas. En los 80s fue mínima la construcción de sistemas de tratamiento para el control de la contaminación del agua, en virtud de que había una situación económica que limitó la inversión en infraestructura de esta naturaleza, y por cambios y funcionamiento de las instituciones y dependencias gubernamentales. En ese tiempo fue cuando se creó la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, la extinta SEDUE, que ahora es Semarnat. Se fusionaron la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas con otras áreas de la Subsecretaría de Mejoramiento del Ambiente, de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, de la propia Recursos Hidráulicos, en fin, una serie de ajustes de instituciones para atender la problemática un poco más integrado todo. Sin embargo, en los 90s se consolidó ya el marco jurídico para las acciones de saneamiento que a la fecha todavía se llevan a cabo. Esto es, en el 1988 se promulgó la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente. En 1989 se creó la propia Comisión Nacional del Agua. En 1992 se publicó la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento en 1994.
En 1996 se empezaron ya a publicar las primeras normas relacionadas con la operación y el tratamiento de las aguas, de tal forma que en el 96 salió la norma oficial mexicana NOM 001, Semarnat 1996. En el 97 se publicó la norma oficial mexicana NOM 002, Semarnat 1996 también. Y en 1998 se publicó la norma oficial mexicana NOM 003, Semarnat 1997, que también está relacionada con el tratamiento de las aguas y su vertido. Y en 2013 se publicó la norma oficial mexicana NOM 004, Semarnat 2002, que atiende básicamente lo referente al tratamiento de los lodos residuales. La norma oficial mexicana, la NOM 001, establece los límites permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales, o sea, todo lo que vaya a cuerpos federales, ríos, arroyos, lagunas, embalses, zonas costeras, infiltración en el subsuelo, recarga de acuíferos, en fin, todo este tipo de cosas de descarga las ve la norma 0001, Semarnat 1996. Es de observancia obligatoria para todos los generadores de este tipo de descargas y no aplica para las aguas residuales provenientes de drenajes separados de los aguas pluviales. Esto significa que si el agua pluvial se conecta al mismo tubo de descarga donde vienen las aguas de procesos o de aguas residuales, se considera como si toda fuera de agua residual. ¿Por qué? Porque al entrar ahí automáticamente ya se contamina, ¿no? No aplica si va por drenajes separados. Para dar atención a esta norma, Culiacán inició con la construcción de la primera planta de tratamiento de aguas residuales, que es la Culiacán Norte, la cual inició operaciones en el 15 de enero de 2002 para atender la problemática de las aguas residuales que genera la ciudad de Culiacán, que antes iban directamente al río sin ningún tratamiento, contaminando a partir de su descarga todo el ecosistema ribereño. Posteriormente, se han construido otras 21 plantas más a partir de esa, que es la planta de Culiacán Sur, la planta de la Sindicatura de Costa Rica, del Dorado, de Quilá, de Sánchez Celis, de Pueblos Unidos, en el Sindicatura de Adolfo López Mateos del Tamarindo, de Limón de los Ramos, en fin, ya tenemos una planta de tratamiento primario, tenemos 16 de plantas de tratamiento a base de lodos activados, tenemos 3 plantas que son del tipo de lagunas aireadas, una laguna de estabilización y una planta que es un biodigestor con una laguna wetland a la salida para darle una afinación al efluente ya tratado que pasó por el biodigestor y cumplir con la normatividad que exige esta norma. Aquí podemos ver la capacidad de cada una de ellas. La principal, que es la tratamiento primario avanzado, tiene una capacidad para tratar 1.700 litros por segundo. La de Sur, 550. La de Costa Rica, 100. El Dorado, 40. Pueblos Unidos, 27. Quilá, 18. Y así sucesivamente van disminuyendo plantas más chicas. Sin embargo, todas de importancia porque permiten sanear las aguas que generan en esas comunidades. Entre las primeras 5 plantas tratan el 95% de las aguas que genera el municipio de Culiacán. Y las 2 primeras tratan el 100% de las aguas que genera la ciudad. Asimismo,
La que sigue, por favor. Asimismo, aparte de estas 22 plantas de tratamiento, la Junta cuenta con otros dispositivos de tratamiento que no necesariamente tienen que cumplir con esta normatividad. Sin embargo, la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, como una empresa socialmente responsable y previendo que se generen menos contaminantes en los cuerpos receptores, ha construido 57 biodigestores o fosos sépticos, así como 26 reactores enzimáticos, de tal forma que con 105 sistemas de tratamiento, el municipio de Culiacán atiende un poco más de 110 o 115 comunidades en el municipio de Culiacán que tienen sistema de alcantarillado sanitario, se recolectan sus aguas, se tratan y se vierten a un cuerpo receptor. La mayoría, como les decía, cumpliendo que exige la normatividad, porque la norma 001 exige el cumplimiento para las comunidades mayores de 2.500 habitantes. Muchísimas de estas plantas son comunidades de 1,000 habitantes, menores de 2,000, 1,500, incluso poblaciones muy pequeñas. Sin embargo, como les digo, Culiacán con estas acciones fue el primer municipio, la primera junta de agua potable a nivel nacional que levantó la bandera blanca en el tratamiento de las aguas residuales con el 100% de tratamiento de las aguas que captan los sistemas de alcantarillado sanitario. Con estas plantas tratamos 86.787.000 metros cúbicos por año. Esta es la cantidad que se trató justamente al cierre de 2022. Con las 22 plantas que les mencionaba, tratamos el 80 millones y con el resto de los sistemas de tratamiento, otros 5.8. Entonces, la verdad es que es una cantidad muy importante que se está saneando y que está cumpliendo con la normatividad y que está ayudando para rehusarse o bien en actividades de riego agrícola o bien en actividades de riego de áreas verdes como son camellones, o se vierten a drenes o canales donde están autorizados los sitios de descarga por la Comisión Nacional del Agua para su aprovechamiento desde la descarga hasta en todo su trayecto hasta que llegan a la zona costera, al mar, o bien se van percolando en el transcurso del cuerpo de agua. La siguiente, por favor. Fíjense, nosotros tenemos 105 sistemas de tratamiento. A nivel nacional tenemos 2.872 plantas de sistemas de tratamiento, de los cuales nosotros estamos colaborando aquí con 105. Dice que hay 11 plantas de tratamiento primario, de las cuales nosotros tenemos una aquí en Culiacán, que tienen tanques sépticos 143, nosotros tenemos 57 aquí de esos 143, y tenemos un humedal wetland de los 130, y tenemos 26 de los 36 reactores enzimáticos de los que se tiene registrado a la Comisión Nacional del Agua a nivel nacional. Asimismo, tenemos la norma 002, Semarnat 1996, que establece los límites permisibles para las aguas que se generan, a las aguas residuales que se generan en los establecimientos no domésticos. Esto significa que es para industrias, comercios y empresas de servicios a las que le aplique esto y que se reciben y que se descargan al alcantarillado sanitario municipal. Estos establecimientos deben cumplir con las condiciones de esta normatividad para proteger
pues la salud de la población, la infraestructura sanitaria y los sistemas de tratamiento donde van a dar para su saneamiento y acondicionamiento del cumplimiento de la normatividad o un poco mejor. Lo mismo que les decía, no aplica para las descargas residuales domésticas ni las pluviales, siempre y cuando vayan por drenajes separados. Aquí la JAPAC tiene un programa permanente de inspección a los establecimientos comerciales, industriales, de aproximadamente alrededor de 260 inspecciones anuales, formales, más una serie de revisión de registros de estas mismas empresas por el orden de los 1,200 revisiones en el año. Con ello, se mantiene el control de las descargas de aguas residuales que se generan en lo no doméstico y que van a las plantas de tratamiento y para tener el control de las mismas. La que sigue, por favor, es la norma oficial mexicana NOM 003, Semarnat 1997. Esta establece límites permisibles de contaminantes para las aguas residuales tratadas que se reusen en servicios públicos, ya sea de contacto directo o indirecto. El objetivo es proteger el medio ambiente y la calidad la salud de la población. También es obligatoria para todas las entidades públicas responsables del tratamiento y el reuso de estas aguas. En el caso nuestro, Culiacán tiene la planta Culiacán Sur, que tiene una calidad que cumple con esta norma, no nomás con la 001, cumple con la 003 y un poco mejor. Esto nos permite aprovechar estas aguas para riego de parques y jardines. Desde el año pasado se empezaron ya a transportar agua de la planta hacia las áreas verdes de la ciudad para aprovecharse en el riego de estas plantas. Aquí pueden ver las pipas, o ustedes las habrán visto en las calles de la ciudad transportando, que llevan agua tratada y una leyenda donde señala que es agua tratada, no es apta para consumo humano ni para otras actividades, pero sí cumple con la calidad para usarse en riego de áreas verdes. También tenemos otras plantas, por ejemplo, como la que está en la Sindicatura de Costa Rica, en Quilá, en El Dorado, que están asentadas en la zona del corazón agrícola del municipio o de la zona centro de la entidad, donde se han utilizado las aguas residuales para el riego de cultivos agrícolas, pero únicamente cuando hay escasez o sequía en los canales de riego de los distritos de riego de la zona centro de la ciudad. Les digo, ojalá hubiera una conciencia y un compromiso mayor de los agricultores para usar este tipo de aguas en el riego agrícola, sobre todo no de hortalizas, para no correr el riesgo de que no cumplan con la inocuidad, la ley de inocuidad, pero sí pueden ser muy susceptibles de reusarse en riego de maíz, por ejemplo, que se siembran un montón de toneladas aquí en la zona centro, que pueden ser regadas con estas, y aparte llevan nutrientes como es fósforo y nitrógeno para el mejoramiento de los cultivos. Ojalá y poco a poco vayamos creciendo en la concientización para aprovechar más este tipo de aguas y hacer un verdadero aprovechamiento sustentable de este recurso. La norma 004 que les mencionaba
Esto establece límites para los biosólidos que se generan en las plantas de tratamiento, porque acuérdense que las aguas llegan a la planta y lo primero que hay que hacer es quitarles basuras que llevan sólidos flotantes, y los que van disueltos hay que acondicionarlos para quitarles todos esos sólidos que van ahí, de tal forma que nada más en la planta norte se generan aproximadamente 80 toneladas de residuos de lodos que salen del tratamiento. Estos lodos tienen que recibir también un proceso para ajustarlos y que cumplan con esta normatividad. En la planta norte se tiene un proceso de tratamiento anaerobio, en el cual a través de microorganismos se desarrollan allí, se consumen la materia orgánica de estas y ya salen unos lodos con menos carga orgánica, se desaguan, se desinfectan y ya se pueden disponer sin ningún problema en algún sitio para su aprovechamiento. Los de la planta sur se están rehusando, como son más pocos los que se generan, se rehusan en el esparcimiento y mejoramiento de los suelos de las áreas verdes que tenemos en la propia planta. En la planta norte se están aprovechando una parte de estos lodos para, por empresas privadas, para el acondicionamiento de suelos salinos o suelos duros y que permiten mejorar su estructura física. Los lodos, de acuerdo a los análisis que tenemos, cumplen con los límites máximos permisibles que marca esta normatividad. Tan es así que están clasificados como excelente calidad A por su contenido de patógenos y por su calidad en cuanto a lo que es parásitos también. ¿Cuál es el impacto del saneamiento al tener las aguas residuales tratadas y contar con este tipo de infraestructura? Pues bien, en 21 años que tiene operación la planta de tratamiento de aguas residuales Culiacán, que es la primera que se construyó en 2002, ha dejado de verter aproximadamente 956 millones de metros cúbicos de agua residual que han dejado de ir al río Culiacán como iban antes. Ahora se tratan y se mandan a un dren donde se junta con otros drenes, otros 7 drenes más, para en su trayecto ser aprovechados para actividades de ladrilleras, riego de algunas áreas, o bien hasta dar hasta su desembocadura a la zona costera. Asimismo, se han dejado de verter 2.2 millones de toneladas de materia orgánica en sólidos o bien como carga contaminante. Los números son muy fríos, pero son cantidades que si no estuvieran esa planta de tratamiento, todo esto hubiera ido al río y parte de esto a la zona costera. El cumplimiento de la normatividad. La calidad del agua residual tratada de las PETARs de Culiacán cumplen con las condiciones particulares de descarga establecidas por la CONAGUA y con las normatividades establecidas en la NOM 001/1996. Les digo con las condiciones particulares de descarga porque cada título de concesión que otorga la CONAGUA a la Junta o a cualquier usuario le establece condiciones particulares de descarga, que estas pueden ser iguales a las de la norma o más estrictas, pero nunca pueden ser más holgadas, porque entonces ya ni cumpliría con la norma ni cumpliría con las condiciones. Tienen que ser o bien con la norma o más estrictas, dependiendo la importancia y el uso del agua del cuerpo receptor al cual se reciben estas aguas.
Ahora bien, el impacto de las acciones del saneamiento en Culiacán, pues principalmente ha sido preservar la salud de los habitantes del municipio de Culiacán, controlar el deterioro ecológico, apoyar en el saneamiento de la cuenca del río Culiacán y los cuerpos de agua costeros, cumplir con las normas oficiales mexicanas en materia de aguas, rescatar los acuíferos ribereños que permiten el uso y aprovechamiento seguro de sus extracciones, incrementar la plusvalía en los terrenos marginales a los ríos. Esta zona que se llama del proyecto Tres Ríos es zona que se aprovechó al dragar los ríos y que dejaron de contaminarse, sobre todo lo que es el Culiacán, ya cuando se juntan el río Tamazula y el Umaya, llegan a la presa derivadora y de ahí sale el río Culiacán. Sobre todo de ahí hacia abajo, se ha visto una recuperación y muy importante de la calidad del agua del río. Asimismo, se han incorporado al desarrollo urbano las márgenes saneadas, la factibilidad de reusar el agua tratada en riego de áreas verdes y cultivos agrícolas y el mejoramiento visual y estético de las corrientes de los ríos. Ahorita ustedes van a cualquiera de los ríos aquí y tiene un aspecto visual pues agradable, cuando antes no se podían ni acercar a la orilla del río pues porque estaban enmontadas, llenas de basura y en algunos lugares hasta problemas de malos olores por el estancamiento y la concentración de aguas residuales. Ahora bien, también a efecto de hacer un uso más sustentable de este recurso, actualmente se tiene un proyecto de una línea morada. Se le llama el proyecto línea morada a la conducción de las aguas residuales tratadas que se reusen para riego de áreas verdes. En este caso se está pensando traer una línea de agua morada de la planta de tratamiento sur hasta el área del Parque Ernesto Millán Escalante, o más conocido como Culiacán 87, que permita recargar el lago de las actividades que ahí se desarrollan y a su vez regar todas las plantas que ahí y jardines con las que cuenta este parque. Este parque es muy importante ya que cuenta con 50 hectáreas de superficie y de ahí se desarrollan actividades culturales, de esparcimiento, recreativas, y pues es el pulmón más importante que tenemos dentro de la ciudad, que pocas ciudades lo tienen como Culiacán, ¿no? Esto es en grandes rasgos, muy resumido el comentario que les queremos hacer sobre el saneamiento de las aguas residuales que tiene el municipio y la ciudad de Culiacán. Cualquier duda, comentario o pregunta, con todo gusto estamos a sus órdenes. Dígame.
tiene un agua potable que presenta un grado no sé si sea algún residuo terroso, que de repente llega a salir el agua un poco pues, café, ¿no? No completamente potable. Dentro de los estudios que usted ha realizado, ¿usted ha tenido el conocimiento sobre este tipo de casos? Sí, de hecho, el agua sí es potable, cumple con la norma 127 de la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Lo que pasa en esa zona, para completar el abastecimiento que demanda la ciudadanía, se mezclan agua superficial con aguas subterráneas. Entonces, las aguas subterráneas de la zona centro y norte del estado presentan una concentración importante en cuanto a que es fierro y manganeso. Estos minerales reaccionan cuando se le aplica el cloro para desinfectar el agua y le da una tonalidad un poquito de color amarillenta. Y eso en un volumen grande y en un recipiente pues de fondo muy claro, le da una tonalidad que aparentemente dice, pues a lo mejor no está potabilizada esta agua. Sin embargo, sí cumple con la normatividad, es agua potable. El único problema que se tiene ahí es que puede, pues en un momento dado, si es mucha la concentración, podría llegar a manchar la ropa blanca. Para ello, sí se tiene conocimiento en la Junta, se hacen desfogues continuos en las zonas donde tenemos algunas válvulas especialmente para ello. Y ahorita se tiene un proyecto para hacer una planta de tratamiento potable, para tratamiento de agua potable en esa zona que permite ir sustituyendo el abastecimiento de agua de pozo por agua superficial. Sin embargo, son proyectos muy costosos que dependen pues de los apoyos federales, estatales y municipales para su desarrollo y construcción. La Junta, las cuotas que tiene solo recupera pues por los costos de servicio de agua para prácticamente mantener la infraestructura, operarla y no hay pues suficiente para ir guardando y decir vamos a apoyar este proyecto. ¿Por qué? Porque acuérdense que Culiacán es una ciudad ya de muchos años donde tenemos una infraestructura que ya cumplió su vida útil de hace más de 30, 40 o hasta 50 años y que se tiene que ir reponiendo poco a poco, ¿no? Sin embargo, pues estamos trabajando en eso, pero ese asunto sí ya se ha visto y se está trabajando ya en el proyecto para darle atención. Al contrario, Paul, gracias. Dígame. ¿Qué tan potable? Totalmente potable. Al momento de que cumple con la norma oficial mexicana, la 127 de la Secretaría de Salud, nos la supervisa la Conagua y la propia Secretaría de Salubridad, toman diferentes muestras y las están analizando al azar, diferentes puntos, para verificar el cumplimiento de la misma. En algunas ocasiones ha sido necesario que por el trayecto y la distancia que hay de la planta potabilizadora al usuario más lejano, por las condiciones de temperatura y distancia de traslado, muchas veces se evapora o se degrada el cloro. Y la normatividad exige que debe tener un mínimo de 0.2 miligramos por litro de cloro libre residual al momento de llegar a la toma domiciliaria. Y tenemos diferentes reinyecciones en el trayecto de la ciudad, donde se hace la reinyección de cloro precisamente para asegurar el cumplimiento de esta normatividad y que el agua llegue con el aseguramiento de la calidad necesaria.
la orden. ¿Alguna otra duda o comentario? Dígame. Proyectos como el que comentabas de la línea morada, el Parque 87, según tu conocimiento, ¿qué otro tipo de proyectos hay a nivel nacional de esa envergadura? Bueno, que yo conozca, está trabajando en este tipo de proyectos, incluso ya los tienen algunos ya en operación, por ejemplo, el organismo de León, Guanajuato, y algunas otras ciudades que ahorita no recuerdo si de ellas, pero que tienen una actividad mucho más de carácter industrial, donde a ellos les permite aprovechar las aguas residuales, entregárselas crudas a las empresas, o bien tratarlas y conducidas por una línea morada para su aprovechamiento. Creo que en San Luis Potosí le entregan a la CFE en un cárcamo de aguas residuales las aguas que se generan en la ciudad, de una a la parte de la ciudad, para su tratamiento, y ellos lo usan en la generación de sus instalaciones. De nada, a la orden. Dígame. Gracias. Miren, se dice mucho que nosotros somos muy ricos, que tenemos agua de sobra, pero tenemos agua almacenada en las presas. Pero si no hacemos un uso responsable, adecuado de las mismas, podemos correr riesgos como lo que han pasado de manera periódica en las sequías, que andan los agricultores agarrando el agua de donde se puede. Nosotros el agua de los drenes, donde generamos las descargas, andan poniendo bombas, todo para completar cuando hay problemas de sequía. Miren, nada más como, les voy a dar unas cifras. La actividad agropecuaria, a nivel nacional son esto, ¿no? Consume el 75% de las aguas. El 15% lo consumen para el servicio público, el 5% la industria, y el 4%, el 76% es la agropecuaria, y el resto son otro tipo de usos como las termoeléctricas, por ejemplo, ¿no? Pero sí, si comparamos el 76% de la actividad agropecuaria contra el 15% del servicio público, pues hay una cantidad enorme. ¿Por qué? Porque no se aprovecha bien el recurso hidráulico. En los riegos hay descuidos, se van aguas, se pierde mucha agua que va a dar ahí a los drenes y viene a la zona costera. Pero haciendo un uso razonable, bien aprovechado, con una buena supervisión, que los distritos de riego tengan mayor control de sus aguas, no tendríamos problema porque tenemos almacenamiento suficiente. Pero con esos desperdicios que se tienen, pues se nos agotan también las reservas. Pues el agua la administra la Comisión Nacional del Agua. Ella es la que determina las políticas para su aprovechamiento y control. Nosotros como Junta dependemos de lo que nos autorizan a aprovechar. Tan es así que en temporada de sequía y que ocupan los riegos, pues nosotros andamos ahí rogándole a la Conagua para que nos mande
el volumen necesario, pero un poquito más. ¿Por qué? Porque dicen, yo ocupo, por decir algo, Culiacán, 3 metros cúbicos por segundo. Pero si me mandan los 3 metros cúbicos de la presa, en el trayecto se me evapora, se pierde mucha agua, y aparte para captarla, porque viene en una película que se viene desplazando por todo el cauce del río. Entonces necesitamos que generen más volumen para yo aprovechar como junta el volumen requerido. A sus órdenes. Pues si no hay alguna otra pregunta, pues no me resta más que agradecer la atención y agradecer la presencia aquí de amigos y compañeros, estudiantes, COBAES y a todos ustedes, pues la presencia en esta charla que para nosotros es muy importante. Muchas gracias. Gracias, doctor. Agradecerle de alguna manera pues, el tiempo que nos dedicó. Está importante, es un tema muy importante para todos nosotros, como consumidores también de este vital líquido, pero también la conciencia de que podemos contribuir a la no contaminación de mantos acuíferos, presas y demás. Y no me resta más que agradecer su intervención y darle este reconocimiento a nombre del Instituto Politécnico Nacional. Biólogo Santana Félix Armenta, por su participación como expositor de la Conferencia de Saneamiento de Aguas Residuales en Culiacán, celebrada en el marco del Programa de Medio Ambiente del IPN Culiacán, que se firma el día de hoy por un servidor, Carlos Alberto Camayo Castro, titular de este centro. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Gracias, es un compromiso que tenemos tanto gobierno como ciudadanía de hacer un buen aprovechamiento de nuestros recursos. Y esperemos contar con